Nuevamente estamos en este programa Consejos para el Alma, en que en esta parte tercera vamos a dar algunas noticias aquí de la iglesia local, de la iglesia en Sucumbíos. Hay una primera noticia que de algún modo ya me referí en las partes anteriores, es que nuestro pastor, nuestro administrador apostólico, está en este momento en Quito, en la asamblea plenaria de los obispos, y junto con los demás obispos tiene ocasión de intercambiar experiencias, orientaciones generales para la iglesia que son importantes para estar en comunión con la iglesia. Es importante esa comunión con los demás obispos, la comunión con el Papa, estar en comunión con la iglesia. Ese debe ser un punto esencial de todo católico. Es estar en comunión con la iglesia, en comunión con los pastores, en comunión con el Papa, porque a veces vemos en la historia que las personas que no están en comunión con el Papa, que no están en comunión con la iglesia, salen de la iglesia y constituyen sectas, constituyen movimientos que se apartan del camino que debemos tener siempre los católicos, el respeto al Papa, el respeto a las decisiones de la iglesia. Entonces, por eso los obispos también se reúnen y de algún modo es un ejercicio de comunión con la iglesia y con el Santo Padre. Entonces, los obispos, por ejemplo, entre otras cosas, cada vez que se reúnen en conjunto, mandan una nota, una carta al Santo Padre. Es un bonito gesto, cuando se reúnen los obispos, acordarse de aquel que es la cabeza de los obispos, el Papa. Es como una familia que se reúne y el papá, por ejemplo, o la mamá no está presente. Bueno, mandemos una nota, un email, un mensaje a la mamá que no está presente o al papá que no está presente en ese minuto. Entonces, los obispos en ese gesto de comunión han mandado al Papa una nota. Esa es una primera noticia de nuestra iglesia local, que nuestro pastor, nuestro administrador apostólico, el Padre Rafael, se encuentra en Quito junto con los demás obispos en la asamblea plenaria de los obispos que se da una vez al año. Otra noticia de nuestra iglesia es que se están repartiendo en los colegios de la iglesia de Sucumbíos unos folletos que son iniciativa de la Conferencia Episcopal. Son unos folletos, de algún modo, son una catequesis al respecto de la iglesia. Entonces puede ser que usted, señora, usted, señor, que está asistiendo a este programa, ya lo haya recibido. ¿Por qué? Porque fue repartido en los colegios. Fue repartido en el colegio de San Miguel de Puerto del Carmen. Fue repartido en el Colegio Pacífico, en la ciudad de Nueva Loja. Será repartido en el colegio de Aviala también y en el colegio de la Merced de Altos Sucumbíos. También en el Juan Jiménez. Entonces, son unos folletitos pequeños que van dirigidos a las familias con la finalidad de que conozcamos un poquito, brevemente y con un lenguaje muy accesible, aquello que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Podríamos preguntarnos. ¿Sé responder esa pregunta? ¿Qué hace la iglesia? Es una pregunta que a veces nos hacen, ¿no? A veces los hijos nos preguntan, ¿no? Mamá, papá, ¿qué es la iglesia? A veces no sabemos responder. Decimos, mi hijo, la iglesia es la que está ahí en la esquina, construida. Esa respuesta es insuficiente, porque ese es el templo. También le llamamos iglesia, pero la iglesia es mucho más que eso. Los católicos todos hacemos parte de la iglesia, somos iglesia también. Entonces la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es medio difícil de entender esa definición, pero todos nosotros somos piedras vivas de la iglesia. La iglesia la hacemos, todos los bautizados hacemos la iglesia. Entonces, se fijan, son preguntas que a veces no sabemos responder. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? No, la iglesia, el padrecito celebra misa los domingos y nada más. No, la iglesia hace muchas más cosas. La Eucaristía es una de las cosas que hace. Los sacramentos es otra de las cosas que hace. La administración de los sacramentos, los bautizos que se hacen en las parroquias, ¿no? Si yo quiero bautizar a mi hijo, voy a la parroquia. Bautizo, primera comunión, confirmación, matrimonio,
El sacerdote, cuando hay algún enfermo, lleva el sacramento de la unción de los enfermos. Existe el sacramento del orden. Los sacerdotes, yo como sacerdote recibo un sacramento que es el del orden sagrado. Bueno, ese es otro aspecto de la Iglesia. Pero la Iglesia además tiene una obra social inmensa en el mundo entero. También eso hace la Iglesia. La Iglesia tiene dos ejes principales: el eje espiritual, que es el más importante, y el eje social, que van juntos. Entonces la Iglesia tiene muchas obras, tiene colegios, tiene hospitales, tiene, a nivel mundial me refiero, ¿no? Tiene ayudas para ancianos, para niños, en fin. Entonces la Iglesia, ¿qué es lo que hace? Muchas cosas. ¿Cómo se financia la Iglesia? Con las limosnas que dan los fieles. Y así, hay muchas preguntas que uno se puede hacer y que están en este librito, un librito pequeño, pero que ha sido repartido con la finalidad de que los católicos tengamos elementos de formación para saber responder esas preguntas. Es un folletito que está siendo regalado en los colegios para que las familias se instruyan un poco. Tenemos actividades rutinarias que se van realizando en la iglesia de Sucumbíos. Todas las comunidades tienen sus actividades en diferentes ámbitos. Esa actividad muchas veces no la vemos. A veces nosotros vivimos aquí en la ciudad de Nueva Loja y no vemos al sacerdote o a la religiosa que va a visitar una comunidad que queda en las afueras de la ciudad, o la visita que se hace a los hospitales. Todas las semanas hay sacerdotes que visitan hospitales a los enfermos. Tampoco los vemos, pero son actividades rutinarias que la Iglesia realiza y que debemos siempre tener conciencia de eso. Tenemos actividades también de tipo, digamos así, pastoral social, actividades que realiza aquellos que están en la pastoral social de la Iglesia, proyectos que están siendo desarrollados, que son todas cosas que tampoco vemos en el ámbito de educación, en el ámbito del desarrollo de las personas. Son cosas que habitualmente estamos desarrollando y que debemos de algún modo saber que existen esas actividades de nuestra iglesia aquí de Sucumbíos. Tenemos también actividades de tipo conmemorativa. Este domingo, como iglesia de Sucumbíos, nos unimos también a el Papa en la beatificación del Papa Juan Pablo II. Entonces, ahí también hicimos un ejercicio de comunión con la iglesia. Entonces, nuestra iglesia aquí, local, se une al Papa Benedicto XVI en esta beatificación del Papa Juan Pablo II, y hubo una misa solemne que fue transmitida por los medios de comunicación, una misa bonita con incienso, en que, como les digo, nos unimos al Papa en este extraordinario hecho en que un hombre extraordinario como Juan Pablo II es beatificado. Entonces, el administrador, el padre Rafael Ibarguren, celebró una misa solemne con esa finalidad. Tantas noticias podríamos agregar y comentar, pero creo que, como una síntesis, podemos decir que la Iglesia continúa siempre su trabajo, continúa siempre su apostolado, su pastoral de evangelización, la visita a comunidades, la actividad en colegios, la actividad en todos los ámbitos que corresponde. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de asistir a los más necesitados. ¿Quiénes son los más necesitados? Alguien dirá, el que no tiene dinero. Cuidado, no solo la falta de dinero es una necesidad. Pensemos en una familia que está pasando por una crisis. Esa familia es necesitada. Pensemos en un esposo que se le muere la esposa. Ese esposo es un necesitado. Pensemos en personas que tienen medios, porque a veces pensamos que los ricos no tienen necesidades. Puede que no tengan necesidades materiales, pero sí necesidades espirituales. A veces situaciones de riesgo, situaciones de
complejidad en sus trabajos, en sus negocios, también hacen de él una persona necesitada. Entonces no pensemos que los necesitados son solamente aquellos que tienen menos dinero, sino que hablemos de las necesidades de todos los hombres. Jesús acogió a todos y él siempre se preocupó por la atención de todos. Una vez los fariseos se quejaron de que Jesús comió con pecadores y Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan de mi ayuda. Como diciendo, ustedes se creen que no tienen necesidad, en el fondo son los orgullosos. Todos tenemos necesidad. Y ese es el papel de la iglesia, y aquí en la iglesia de Sucumbíos es también el papel de la iglesia siempre estar con los necesitados de todo orden, de manera a llevarles una palabra de aliento y de consuelo. Entonces, una vez más nos despedimos de los televidentes de Ecovisión, que semana a semana, los jueves, participan de este programa en que como iglesia presentamos, por un lado, en una primera parte, la lectura de la liturgia del domingo, por otro lado, noticias de la iglesia, y por otro lado también noticias locales de la iglesia de Sucumbíos. Que tengan una buena noche y que la Santísima Virgen les ayude.